Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio entonces a esta cuarta tutoría de informática. La idea entonces es que peguemos una revisadita entonces, algunos componentes que ya habíamos validado para que tengamos en cuenta como lo que ya se ha ido desarrollando en todo esto. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. de acuerdo. En la plataforma entonces teníamos unos talleres que habían algunos que estaban pendientes por calificar, como era el subir taller de Windows y el taller de tabla de Microsoft Word. Ya esas dos actividades las califiqué. Por favor, verifiquen la nota, sus observaciones, las observaciones que les coloqué. Encontré que hubo alguien por allá que subió el taller que no era allí, en este de tabla de Microsoft Word. Entonces, por favor, verifiquen para que todo quede claro. Si subió el taller que no era, pues suba el que es para poder calificarlo, porque lo que sí no le califico o lo que le coloco una nota de 1 es si me subió el taller que no era. Entonces, habíamos visto que estaban dos actividades, entonces, que era subir el taller de formularios heredados. Perdón un momento. Bueno, entonces, en la anterior clase desarrollamos básicamente todo el componente de el desarrollo del taller de Word. Explicamos todo lo que era sangrías, tabulador, interlineado, fuente, estilos de fuente, tablas, operaciones matemáticas, saltos de sección de página siguiente, configuración del documento, márgenes, las diferentes vistas que tiene el documento en Word. Generamos una tabla de contenido y cómo se hacía, saltos de página o inserción de página, numeración de página y cambio de las numeraciones, así como el hipervínculo marcadores. Y dentro de las tablas entonces vimos operaciones matemáticas básicamente. Y con base a eso, pues, entonces ustedes habían quedado de investigar un componente de combinación de correspondencia. ¿Cómo les fue con esa investigación? Profe, quiere que lea, pues no sé si me quedó buena.
Cuénteme. Dice, en la pestaña Datos externos, en el grupo haga clic en combinar palabras. Se inicia el asistente para combinar correspondencia con Microsoft Word. Seleccione si desea crear el vínculo en un documento existente o en un documento nuevo y a continuación haga clic en aceptar. ¿Y alcanzó a hacer algún ejemplo? No. De acuerdo. ¿Qué más investigó? Nadie más investigó. De acuerdo. Como veo que nadie más investigó, entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, la combinación de correspondencia se utiliza para enviar o para generar varios documentos, partiendo de un documento que yo ya tengo creado, como una carta, y con base a unos elementos o a unas personas a las cuales yo les voy a enviar un documento. Entonces, supongamos que vamos a enviar entonces una invitación a una asamblea, y vamos a decir entonces, Pereira, octubre 29 de 2020, señores, dejo esto en blanco. Estamos invitándolos a la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día 6 de noviembre del año 2020 en el Salón Canoas del Hotel Móviles de la ciudad de Pereira. Esperamos contar con su puntual asistencia. Muchas gracias. La gerente. Entonces, suponemos de que, digamos, esta es nuestra carta modelo con la cual vamos a realizar la invitación entonces a la respectiva reunión de la asamblea. Organizamos todo como deba de quedar. Verificamos que esto nos quede bien, con un espacio suficiente. Vamos a mirar entonces también la parte de las márgenes. Entonces aquí arriba son 3, izquierdo 3, 2 y 3. Listo. Esta es nuestra carta modelo con la cual entonces vamos a realizar la combinación de correspondencia. Entonces, en Word básicamente hay una opción que se llama correspondencia y en correspondencia hay una opción que se llama iniciar combinación de correspondencia. Entonces le voy a decir que esa combinación de correspondencia la voy a hacer paso a paso por el asistente para combinación de correspondencia. Ese asistente de combinación de correspondencia lo que tiene básicamente es 6 pasos por los cuales yo lo voy, el Word me va guiando. Entonces me dice, selecciona el tipo de documento que va a realizar, una carta, un mensaje de correo electrónico, sobres, etiquetas o listas de direcciones. Quiere decir que estos tipos de documentos son los documentos con los cuales yo puedo utilizar la combinación de correspondencia. Cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas y lista de direcciones. Le voy a decir que es una carta, le doy siguiente.
Profe, una pregunta, ¿solo se Sí. puede utilizar cuando son cartas, lo que solo se puede utilizar en los casos que usted dijo y no más? En este caso, digamos que una carta yo la puedo utilizar genéricamente. Muchas compañías lo utilizan para realizar algo que se llama una circularización de clientes. ¿Qué es la circularización de clientes? La circularización básicamente es enviarle a un cliente y decirle, vea, señor fulanito de tal, usted en nuestros estados financieros se encuentra con los siguientes saldos. Usted tiene a favor aquí, por decir algo, 200.000 pesos. Necesitamos que por favor usted nos confirme si efectivamente ese saldo sí está de esta forma o es más o es menos. Entonces, por lo general, ese tipo de información lo hacen los revisores fiscales de las compañías. Pero cuando yo necesito circularizar mis clientes, pero resulta que mis clientes son 12.000 clientes, pues tengo que hacer 12.000 cartas. Como son tantas, pues entonces yo lo que utilizo básicamente es una combinación de correspondencia que me permita hacer esta actividad mucho más sencilla. Pero por lo general yo hago entonces son cartas o un mensaje de correo electrónico o los sobres cuando voy a enviar información sobre ello o unas etiquetas que de pronto lo voy a colocar a los sobres o una lista de direcciones para poder ubicar dentro de un sobre unas cartas que vaya a enviar. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, el siguiente paso es, seleccione el documento inicial. Usted va a utilizar el documento que tiene actual o va a utilizar una plantilla o va a utilizar un documento existente. Es decir, que me da la posibilidad de que yo pueda utilizar una plantilla o utilizar un documento que yo básicamente tenga aquí dentro de lo que esté utilizando. Como tenemos este documento que hay aquí, pues yo le voy a decir, venga, no, voy a utilizar este documento actual. Le doy siguiente. Me dice, ahora sí, esos destinatarios a los cuales le va a enviar esa información, va a utilizar una lista que ya exista o va a seleccionar uno de los contactos de Outlook, del correo electrónico, o va a escribir una lista nueva. Como no tengo aquí nada, pues entonces yo le voy a decir, no, voy a escribir una lista nueva. Y efectivamente él me dice, escriba la lista nueva y él le clica aquí en crear. Cuando yo le doy crear, básicamente me aparece esta lista como de direcciones, que básicamente tiene entonces ya unas columnas predefinidas. Tiene tratamiento, nombre, apellido, nombre de la organización, campo de la dirección, campo de la dirección 2, o sea, tiene una cantidad de campos que efectivamente yo todos no los voy a utilizar. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Voy a personalizar esas columnas. Lo que voy a hacer es, voy a eliminar estas que hay aquí y voy a crear solo las que yo necesito. Entonces le voy a decir, voy a agregar una. Entonces le voy a colocar nombres, agregar. Voy a decirle que voy a agregar otra que se llama dirección. Voy a agregar otra que se llama ciudad. Voy a agregar otra que se llame teléfono. Y digamos que voy a agregar una que se llama tratamiento. Es decir, a quién te lo voy a dirigir, a un ingeniero, un doctor, etcétera. Como tratamiento me quedo aquí al final, yo le voy a decir, no, colócamela al comienzo. Suba, y entonces coloco el tratamiento, nombre, dirección, ciudad y teléfono. Y le doy a aceptar. Entonces ya mis columnas quedan 1, 2, 3, 4. Inmediatamente aquí, yo ya puedo empezar a registrar. Yo le puedo decir, bueno, doctor Álvaro Vélez Pérez. Dirección, carrera octava, número 36104. Ciudad, digamos que es Pereira. Y el teléfono es 7777. Le doy, aquí le puedo dar tabulador o le puedo decir nueva entrada. Con nueva entrada lo que me permite es que yo pueda asignar otro. Señor Luis Olmedo Jiménez. La dirección es transversal 76, número 09, es en Armenia. Y el teléfono es 33333.
doctora Alba Novia Ateortúa. La dirección es Avenida Flores Jiménez, número 4356, en Medellín, y el teléfono es 4444. Señora María Nieves Rengifo, es de personal 18, calle 506, numeral 89009. Y supongamos que es de Barranquilla. Y el teléfono es 3333334. Listo. Entonces, suponga que ya tengo entonces 1, 2, 3 y 4. Una vez yo ya he terminado de registrar estos aquí, aquí existe la posibilidad de que cuando yo le dé clic aquí en tratamiento, pues me lo ordene, o cuando le dé clic aquí en este, me lo ordene por nombre, o por dirección, o por ciudad, o por teléfono, dependiendo de lo que yo necesite. Yo le voy a dar a aceptar, y él efectivamente me va a sacar una ventana en el cual el archivo, él está esperando que yo le dé un nombre de un archivo. Yo le voy a decir, bueno, sí, yo voy a llamar a este señor datos de correspondencia. Y le voy a aceptar. Entonces, cuando ya le voy a aceptar, él me dice, bueno, este chulito que hay aquí me indica que todos están seleccionados para poder que él los pueda utilizar. Nuevamente, yo aquí los puedo ordenar por cada uno de los que necesite, o le puedo decir, venga, ordénemelos, o solamente este doctor, o puede ser que me lo ordene descendente, o muéstremelo entonces todos. Ya depende yo cómo necesite. O si desactivo un chulito de estos, básicamente, ese no saldrá en la impresión. Cuando lo voy a aceptar, él me dice, bueno, continúe. Pero si se me olvidó registrar alguna información, yo lo que le digo aquí es, edite la lista de destinatarios. Esta es el dato que yo le di, el nombre, datos correspondencia, MDB, que es un archivo de Access. Y si yo lo selecciono aquí y le digo actualizar, edición, es lo que me permite es que yo pueda adicionar nuevamente más personas. Entonces, ingeniero Carlos Humberto Piedradita, en la dirección Carrera Octava, calle 19, número 1040, en Neiva, y el número es 2222. Listo. Y le voy a aceptar. ¿Desea actualizar la lista? Sí. Y aceptar. Entonces, ya tengo registrado las personas a las cuales le voy a realizar ese envío de ese documento, y con base a esos datos que básicamente registré allí. Le voy a dar siguiente, escriba la carta. Él me dice, si aún no la he hecho, escríbala ahora. Para agregar información al destinatario, a la carta, haga clic en una ubicación del documento para agregar un bloque de direcciones, una línea de saludo, un franqueo electrónico o más elementos. De aquí no voy a seleccionar nada. Le doy siguiente. Y aquí sí me dice, ¿va a excluir algún destinatario? Excluirlo es quitarlo de allí, ¿no? Por eso aquí me dice que si quiero editar mi lista de elementos, me dice que yo tengo 4. No, la voy a dejar como está y le doy siguiente. Ahora sí me dice, completa esa combinación. Entonces me dice, esa herramienta de combinación de correspondencia está lista para poder generar las cartas. Para personalizarlas, haga clic en editar las cartas individuales y se abrirá un nuevo documento con las cartas individuales. Aquí, ¿qué le voy a decir? Como me hace falta ubicar los campos que yo necesito que esa combinación me coloque, entonces lo que voy a hacer es, me ubico aquí debajo de señores, y aquí donde dice insertar campo combinado, aparecen los campos que yo básicamente tengo creados. Entonces le voy a decir, colóqueme primero tratamiento. Él me coloca el primer dato que él encontró allá.
yo le voy a decir, insérteme los nombres. Vengo y le digo, voy a insertar la dirección, enter, y voy a insertar la ciudad, enter, y le voy a insertar entonces el teléfono. Ahora vengo y valido cómo está mi carta, que no se haya pasado hacia el otro, hacia la otra hoja, para que no me queden dos hojas. Estando allí, aquí hay un componente de vista previa de los resultados. Mire que está en el registro número 4. Si yo me devuelvo, estos datos empiezan a ir cambiando. Voy en el 3, voy en el 2 y voy en el 1. Como ya sé que entonces mi carta va a quedar bien así, entonces yo le voy a decir, vea, voy a finalizar y editar los documentos individuales. Él me dice, ¿usted quiere combinar esos documentos? ¿Los quiere combinar todos, el registro actual o desde un registro hasta otro registro? Voy a decirle entonces que me combine todos y le doy a aceptar. Efectivamente, aquí me dice que hay 5 cartas. Yo vengo y valido que todas estén correctas. Mire que cada uno de los nombres ha ido cambiando. Y efectivamente, estas son entonces las 5 cartas que yo creé dentro de la combinación. Mire que este es un nuevo documento que se llama Carta Zoom, que se creó a partir de los datos que yo tengo, más la carta modelo que básicamente se tenía o que se había creado. Si usted ve, la carta modelo está aquí. Y aquí están los datos básicamente. Estoy en el registro 1, en el 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que este documento es el que yo debo guardar. También tengo que tener presente que cuando guarde este documento, tengo que tener presente en qué carpeta me quedó guardado el archivo de los datos, para cuando necesite modificar alguno, pues sepa dónde modificarlo y dónde ubicarlo. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. No, está muy claro. No, profe. Bueno, entonces, con base a esto, vamos a mirar entonces qué es el componente Profe, señor. yo tengo una pregunta. Si yo tengo una base de datos y yo necesito enviar una correspondencia base en esa base de datos, ¿se puede hacer? Sí, claro, la base de datos la tienen que. Por decir, como lo trabajamos en la empresa, se trabajaba en un cuadro que era la base de datos y se manejaba por, ¿cómo es que llama el otro? También es de Office, que es moradito. No me acuerdo cómo se llama, profe. Si usted tiene el archivo en Excel, lo puede utilizar sin ningún problema. Es decir, inclusive, espérenme que creo que debo de tener uno aquí. Permítame un momento, yo miro si tengo un archivo aquí en Excel Listo, profe. y hacemos el ejemplo. Bueno, por aquí encontré un archivo y vamos a utilizarlo como, como prueba para la práctica. Entonces vamos a decirle que estamos con el mismo formato, Pereira, octubre. Digamos que estamos indicándolo.
de junta de, no, vamos a colocarle el comité de gerencia que se realizará el 3 de noviembre de 2020 en la oficina de gerencia en la planta. Esperamos contar con su asistencia. Listo. Entonces vengo y lo organizo. Listo. Y vamos a trabajar con este archivo que hay acá. Este archivo tiene 31 personas, 30. Entonces yo le voy a decir que lo voy a guardar como. Le voy a decir que se llama lista. Listo. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a Word? Yo vengo común y corriente, le digo que voy a hacer una parte de correspondencia, que voy a hacer con el asistente, que es una carta, que voy a utilizar el documento actual, y aquí donde dice utilizar una lista existente, yo le voy a decir que voy a examinar qué lista es la que necesito. Yo vengo aquí al escritorio donde básicamente organicé mi archivo y le voy a decir que me lo ordene aquí por fecha de modificación. Entonces está en lista de asistencia, que es este. Entonces mire que automáticamente él me dice, ¿son todos estos? Sí, yo le voy a decir abrir. Entonces mire que automáticamente me detectó que era en la hoja 1, le voy a aceptar. Y él básicamente lo que hizo fue tomar solo las dos columnas que yo tenía y me trajo el encabezado que yo tenía en la hoja, el nombre y dirección de correo electrónico. Yo le voy a dar a aceptar. Entonces le voy a decir siguiente y voy a empezar a ubicar los datos que hay aquí. Esos datos básicamente entonces inserto el nombre y voy a insertar también entonces la dirección de correo. Aquí me aparece el nombre del campo que hay en la hoja, pero yo le puedo decir vista previa de resultados y básicamente lo que me empieza a mostrar aquí son los nombres que yo tengo. Yo le puedo decir a Word, bueno, yo voy a finalizar y voy a editar los documentos individuales y le voy a decir que me haga la combinación de todos los registros. Entonces, mire que aquí me creó 30 páginas. Entonces, si yo vengo y miro, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, y efectivamente, si me voy al final, estoy en la página número 30 de 30 con el último señor que hay aquí. Si este archivo de Excel tuviese más elementos aquí, pues básicamente yo los pudiera utilizar dentro de mi combinación de correspondencia para poder realizarla y ajustarla a lo que necesito. Claro, entonces esto. Sí, señor, es muy claro. Si mi base de datos está en otro sistema, pues lo ideal es que yo me lo lleve o para un Excel o para una base de datos de Access. Con base a esto, entonces, ustedes ya habían subido unas tablas que desarrollaron y que básicamente crearon. Entonces, vamos a mirar esta de Juan Alejandro. Listo. Esta tabla que ustedes ya habían organizado y que subieron, básicamente entonces tenía varios elementos. Esos elementos eran ¿qué? Entonces eran las fechas, eran los nombres, el cargo,
cuál era el objetivo del viaje, a qué país se iba a viajar, a qué ciudad, cuánto era la duración, en qué fecha salía, a qué horas salía, cuándo llegaba, a qué horas llegaba, si era terrestre propio. Y aquí hay algunos datos de los cuales pues yo los registraba, desde los 1.000.000, 2.000.000, 4, 7, aquí estaban los varios, aquí existe una fórmula que si yo vengo aquí y me dice que sí, efectivamente es una fórmula que lo que me hace es sumar de aquí hacia arriba. Aquí hay un valor que yo digité que era un anticipo y aquí debe existir entonces una resta básicamente de estos dos componentes que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces aquí debería existir que es esta celda que hay aquí menos esta para que me dé este valor. Entonces, cada que yo cambio estos valores acá, básicamente lo que sucede es que yo tengo que ir a editar la fórmula para que la fórmula se actualice. No es lo más normal que yo debiera utilizar. Entonces, para eso se trabaja un componente que se llama los formularios heredados. ¿Qué son los formularios heredados? Básicamente es una creación de campos que me permiten, primero, pues colocarle unos atributos. Cuando hablo de unos atributos a esos campos, es que yo los puedo empezar a formatear. Es decir, yo le puedo decir, vea, esto va a ser una fecha, esto va a ser un texto, y así sucesivamente. También puedo utilizar algo que se llaman listas desplegables. Es decir, unas listas que me permiten entonces seleccionar datos. Entonces, esos formularios heredados, básicamente, me permiten ejecutar este tipo de actividad. Para poder utilizar los formularios heredados, yo tengo que tener activo dentro de Word una herramienta que se llama desarrollador. Desarrollador lo que me permite básicamente es que yo pueda utilizar una serie de herramientas. Como esta herramienta no está activa, yo tengo que activarla dentro de Word. ¿Cómo la activo? Yo me vengo a la opción de archivo, le digo opciones, y dentro de opciones yo le digo que voy a personalizar la cinta de opciones. Cuando le digo personalizar la cinta de opciones, lo que voy a hacer básicamente es, mire que al lado derecho aparecen todas las pestañas que yo tengo arriba. Inicio, insertar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar. Y cada una de ellas tiene unos complementos. Por ejemplo, si yo me voy a insertar, está insertar páginas, tablas, ilustraciones, y dentro de páginas están estos elementos. Todos están de color gris porque esos objetos no se pueden desvincular de allí. Aquí está la pestaña de desarrollador. En esta versión 2016 hacia arriba, esa opción se llama desarrollador. En las versiones 2013, 10 se llama programador, pero siguen siendo las mismas. ¿Qué sucede cuando yo la desactivo y le doy a aceptar? Cuando yo la desactivo y le doy a aceptar, lo que hace es que me desaparece de aquí. Quiere decir que así deben de estar entonces los Word que ustedes tienen hasta el momento. Lo que se va a hacer básicamente es volver nuevamente a archivo y en opciones yo le voy a decir que voy a personalizar esa cinta de opciones y vengo y activo la opción que había desactivado ahora que se llama desarrollador y le doy a aceptar. Cuando ya tengo activo desarrollador, yo ya puedo utilizar varias herramientas. Esas herramientas básicamente están ubicadas aquí en herramientas heredadas y aquí es donde están todas las herramientas básicamente de formularios heredados para poder utilizar dentro de mi tabla de lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a generar? Le voy a decir a Word, vean. Este campo que hay aquí, que es algo que yo he editado, lo voy a borrar y le voy a decir, voy a utilizar de formularios heredados este campo, que se llama cuadro de texto. Cuando le doy clic ahí en este cuadro de texto, él me coloca aquí y me rellena ese campo de un color gris. Yo vengo aquí y le doy clic derecho y me vengo a propiedades. ¿Qué hay en propiedades de ese campo? Me dicen, bueno, esto es un texto normal. Yo puedo tener número, fecha, fecha actual, hora actual o un cálculo matemático. Es un texto normal. Si necesito definirle si ese campo es ilimitado o limitado en un espacio y cuál es el formato de ese texto. Yo le voy a decir
que voy a colocar entonces todo en mayúsculas y le doy a aceptar. Quiere decir que este campo ya quedó organizado. Ahora me dice, bueno, cargo del asesor. Yo vengo entonces y borro este componente aquí. Le voy a decir en formulario cerrado nuevamente este campo. Vengo aquí, le doy clic derecho, vengo a propiedades, texto común y corriente y le voy a decir que va a ser con tipo título y le doy a aceptar. Igual voy a hacer con estos dos elementos que hay aquí. Le voy a decir que es un campo de tipo texto, básicamente lo que necesito para ese campo es que me lo coloque tipo título y le doy a aceptar. Aquí sí hay una diferencia con respecto a esto. En ciudad o país yo le voy a decir que no es este tipo de campo, sino que va a ser básicamente un cuadro combinado. Cuando yo vengo aquí le doy clic derecho y le digo propiedades, ese cuadro de lista combinada tiene varias particularidades y es, voy a adicionar los elementos. Entonces vamos a colocar España, le doy a agregar, voy a seleccionar Colombia, le doy a agregar, voy a decirle entonces Argentina, voy a decirle agregar, Ecuador, y voy a darle agregar y le doy a aceptar. Básicamente aquí me queda el primero que yo había registrado. Y en las ciudades o el destino también voy a hacer lo mismo. Le voy a decir aquí, perdón, no es este campo, porque es un campo de cuadro de texto. Cuando me equivoco para eso, yo lo que hago es, aquí donde está titileando el mouse, le doy el backspace para poder eliminar ese campo. Y vengo aquí y selecciono este. Vengo aquí y le doy clic derecho y le digo propiedades. Aquí le voy a decir que ciudades son Bogotá, Madrid. Voy a decirle entonces que está Cali. Está una ciudad de Argentina. Buenos Aires. Otra de España. Ay, ¿cómo es que se me olvidó? Muy buena. Una de España, ¿no, profe? Le digo de otra parte. De Chile. Coloquemos Islas Canarias, por decir algo. Listo. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Aquí me quedó entonces el primer elemento. Duración, también lo voy a eliminar. Y le voy a colocar entonces un campo de tipo texto. Vengo aquí a propiedades y le voy a decir que es un campo numérico. Lo dejo ilimitado, le voy a aceptar. Aquí en fecha, sí le voy a decir entonces que voy a adicionar otro campo. Vengo aquí, le doy clic derecho, propiedades, y vengo y le digo que este campo es un campo de tipo fecha. No coloco fecha actual porque la fecha actual lo que me coloca básicamente es la fecha que hoy tiene el computador. Le voy a decir que es de tipo fecha y le voy a decir que el formato es día a día, mes, mes, año, 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 año y le voy a aceptar. Esta es la fecha de salida, la hora de salida. Les voy a decirle que básicamente también va a ser un campo de tipo texto. Clic derecho, vengo a propiedades y le voy a decir que es un campo de tipo texto normal. Le voy a aceptar. En fecha de llegada le voy a decir que va a ser entonces un campo de tipo texto. Clic derecho, propiedades, vengo y le digo entonces que va a ser una fecha y le digo que es una fecha día a día, mes, mes, año, año. Y aquí hago entonces lo mismo que el otro campo. Yo pudiese coger este campo, darle control C y control V y automáticamente él queda con las mismas particularidades que yo le había fijado al otro. Texto normal y limitado. Eso mismo voy a hacer entonces con estos campos. Yo le voy a decir a Word, vea, este componente que hay aquí lo voy a adicionar como un cuadro de estos. Le voy a decir que es propiedades, que va a ser un campo de tipo número y le voy a decir que el formato va a ser este. Este formato tiene una particularidad y es que me coloca el símbolo pesos, separadores de miles, pero le voy a decir que no me lo coloque sin decimales, que me lo deje con 0 decimales. Y también hay otra particularidad
y es la siguiente. Resulta que aquí hay un campo que se llama calcular al salir. ¿Qué es calcular al salir? Cuando yo estoy digitando la información aquí y que me salga de este campo, automáticamente las fórmulas que hay se deben de recalcular para que esto sea más eficiente. Entonces activo calcular al salir y le doy aceptar. Eso mismo voy a hacer con este campo. Le voy a decir entonces a Word, necesito que me cree entonces este campo. Vengo aquí, clic derecho, le doy propiedades, vengo y le digo que es un campo de tipo numérico, vengo y le digo entonces que es este formato, le borro estos decimales y le activo calcular al salir y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Lo copia y lo pega el otro que hizo, profe Correcto. delante. Entonces vengo aquí, lo copio y lo pego, y lo copio y lo pego. Vengo y valido que si me haya pasado con la información cual. Calcular al salir, vengo y verifico que tenga calcular al salir, que tenga este formato, y vengo y le digo entonces que es calcular al salir. Entonces, esta fórmula está dada básicamente por suma de aquí hacia arriba, listo. Como es un campo digitado también, pues básicamente entonces también hago lo mismo. Vengo aquí, le doy clic derecho, vengo a propiedades, verifico que todo esté. Y este de aquí sí tengo que modificarlo porque es que este me está sumando de aquí hacia arriba. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a Excel? Para poder restar este elemento que hay aquí, menos este, pues yo tengo que saber qué celda es esta. Entonces yo vengo aquí, vengo a propiedades de tabla y valido en qué dato está este. Me dice que está en la columna número 4 y en la fila 12. Quiere decir que está en la columna número 4 y fila 12. La columna número 4 sería A, B, C y D. Quiere decir que este dato está en la columna D12. Y vengo y mido este que hay aquí, ¿dónde quedó? Entonces vengo aquí y le digo en qué columna está. Está en la columna 3 de la fila 14. Entonces quiere decir que está en la columna 3 de la fila 14. Quiere decir que esto es A, B, C, C14. Listo. Entonces vengo y creo la fórmula aquí. Entonces le voy a decir aquí a Word, vea, yo necesito crear una fórmula, pero básicamente lo que yo necesito aquí es que usted coja lo que hay en D12 menos C14. Entonces, D12 menos C14. Y le doy a aceptar. ¿Listo? Estando ya esto de esta forma, entonces yo le voy a decir a Word lo siguiente. Para poder empezar a registrar información aquí en cada uno de los campos que empecé y que ya están listos, formateados y creados, yo lo que le voy a decir entonces a Word básicamente es protéjame ese formulario. ¿Cómo protejo ese formulario? Lo protejo de la siguiente forma. Yo vengo aquí a desarrollador y le voy a dar clic en restringir edición. Cuando le doy clic en restringir edición, básicamente me aparece al lado derecho un elemento que me va a permitir hacer lo siguiente. Yo le voy a decir restricciones de edición. ¿Qué es edición? Es que me puedan modificar estos títulos, etcétera, estos datos que hay ahí acompañando los campos. Entonces yo le voy a decir, vea, permitir solo este tipo de edición al documento, rellenando formularios. Y le voy a decir, ¿quiere comenzar a aplicar? Sí. Él aquí me pide una contraseña. Esa contraseña yo se la puedo dar. Pero si esa contraseña se me olvida, yo ya no puedo volver a editar este documento. Entonces, más bien lo dejo en blanco y lo doy a aceptar. Mire que automáticamente ya no me permite ubicarme en los títulos. ¿Sí?
solo me permite ubicarme en los campos. Entonces digamos que aquí voy a digitar Carlos Arteaga Parra. Recuerden que aquí habíamos dicho que esto era mayúscula. Cuando yo salgo de este campo para acá, automáticamente este se me convierte en mayúscula. Carlos, entonces vamos a decir que es auditor interno. Este era como título, mayúscula inicial, objetivo del viaje. Validar información de auditoría en planta de Cartagena. ¿En qué ciudad? Te lo voy a decir que es en Colombia. ¿Y en qué ciudad destino? Vamos a decirle que es Cali. Duración. Voy a decirle entonces que son 5 días, que la fecha de salida es día a día, mes a mes, año a año. Es el 1 de noviembre del 2020 y estaría regresando el 16/11 del 2020. Perdón, aquí es la hora de salida. La hora de salida entonces es a las 5 a.m. y regresaría el 16/11 del 2020. Digamos que estaría regresando a las 10 p.m. Ahora sí vengo con los campos que hay aquí. Digamos que entonces en el gasto de alimentación se llevó 400.000. Mire que aquí tenemos un problema con base a esto. Mire que no me está sumando de aquí hacia arriba. Quiere decir que esta fórmula tiene algo. Voy a decir que el alojamiento fueron 1.200.000. El transporte fueron 650. La tasa aeroportuaria fueron 25.000. Y varios fueron 345.000. Listo. Hay que validar qué está sucediendo. Aquí me dice que son 5.725.000 y voy a decirle que de anticipo le dieron 400.000. Perdón, 4.245.000 y le doy tabulador. Mire que automáticamente él me hizo la fórmula, me calculó todo básicamente. Si necesitara validar algo con respecto a esto, yo tengo que venir aquí donde dice suspender la protección y vengo y valido dónde estuvo el problema. Propiedades, calcular al salir. Propiedades, calcular al salir. Bueno, hay que mirar a ver qué es lo que está pasando con la fórmula, porque la idea es que esa fórmula no presente inconvenientes. Este es entonces el formulario heredado. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Con base a lo que usted nos está explicando es el taller que usted nos puso allí, pues yo me atreví a como Sí, adelantarme y nos puso un taller. Entonces, correcto. el, el otro taller que ya habíamos hecho esta tablita, entonces tenemos que hacerle todo esto, sí, Correcto, modificación que usted nos está explicando. correcto. Entonces, como ustedes ya tienen esta tabla construida, pero sin los campos, lo que hacen es que utilizan esa misma tabla y crean los campos que básicamente empezamos a crear aquí con las respectivas validaciones. Recuerden que aquí no hay necesidad de eliminar este componente de la fórmula que ustedes ya tenían aquí, sino que lo dejan acá. Este es el que deben de subir básicamente a esta actividad. Subir taller con formularios heredados. ¿Claro hasta acá? Profe, esta clase queda grabada, diré, Claro guardada. que sí. Claro que sí, así como han quedado las demás, usted por cada tutoría va a encontrar esta tutoría, que es el enlace para poder asistir a esta tutoría, o utilizan el enlace que yo les envío por el WhatsApp. Y al final, básicamente, van a encontrar una que se llama Desarrollo de la Tutoría de Informática y está la fecha en la cual se desarrolló esa tutoría. Entonces, esta tutoría de hoy
La anterior, que fue la 3, estaba aquí en la semana del 22. Al final de esta semana va a encontrar usted también esta tutoría para que la pueda volver a visualizar o para que la pueda utilizar como ejemplo dentro de lo que tiene que realizar. ¿Claro esto entonces? Profe, una última cosita, ¿dónde fue que usted dijo que nos iba a dejar, que nos dejó la nota para, pues la nota del taller que nos dejó la semana pasada, de la tabla? Eso aparece, cuando usted sube el taller, abajo aparece la calificación y el comentario, baja hasta lo último. Y aparece la calificación en el comentario. Si usted, creo que hay una opción, yo no sé si en los de estudiantes está acá al lado izquierdo para ver su calificación. Cuando yo le doy clic, en mi caso, que son las calificaciones de todos, aquí aparecen las calificaciones de todos. Pero a usted solo le va a aparecer entonces la calificación. Para ver su calificación, usted debe entrar aquí en el taller que usted subió de Windows y debe de, darle clic aquí en el taller que subió de Word. Tengan en cuenta que habíamos quedado de que estos talleres básicamente deben de tener portada, el desarrollo del tema y deben de tener entonces algo de bibliografía para poder que sea completo toda la actividad que básicamente ustedes están desarrollando. Queda claro este componente de formularios heredados con respecto a lo que estamos haciendo. Sí, señor. Sí, señor. Word tiene otra herramienta también que básicamente me permite crear unas ecuaciones. Quiere decir que si yo estoy aquí en insertar, aquí hay una herramienta que se llama ecuación. Ojo, esa herramienta solo me permite dejar planteada la ecuación. No me permite darle solución a una ecuación para que no vayan a ir a decirle al profesor de matemáticas, el profesor Arteaga me dijo que Word me hacía una ecuación y me la resolvía. No, solo la dejo planteada o la puedo crear. Están dentro de ellas el área del círculo, una expansión de suma, la expansión de Taylor, una fórmula cuadrática, una identidad trigonométrica y así sucesivamente. Adicional a eso, yo le puedo decir que voy a insertar una nueva ecuación. Cuando yo le doy una nueva ecuación, él me carga las herramientas de ecuación. ¿Qué tienen las herramientas de ecuación? Tiene qué ecuación es la que voy a utilizar, que es la que estábamos viendo como ejemplo, si tengo una entrada como un lapicito, qué tipo de texto, y adicional a eso me empieza a mostrar los símbolos que yo puedo tener aquí. Estos símbolos obedecen estos son los símbolos de matemática básica, pero yo también puedo tener letras griegas en mayúscula o en minúscula, puedo tener símbolos de los tipos de letras, puedo tener también los operadores, entonces están binarios, están los no binarios, las relaciones con avanzados, puedo tener también flechas, puedo tener entonces también relaciones negadas, ¿sí? Diferente, no pertenece, sí pertenece, puedo tener letras mayúsculas y minúsculas y puedo tener el componente de geometría. Entonces, básicamente, aquí, digamos, estaría el componente de símbolos y aquí están todas las estructuras con las cuales yo puedo empezar a trabajar. Está la fracción, que corresponde básicamente a esta representación, a esta o a esta. O fracción común para una derivada. Están entonces las derivadas. Está el componente de más derivadas, según lo que usted necesite desarrollar. Está también el componente de los índices. Entonces, está este superíndice, está este subíndice, está entonces subíndice y superíndice, y está subíndice y superíndice, pero al lado izquierdo. Símbolos entonces están como índices, índices, más índices y las diferentes connotaciones que tienen los índices. Está todo el componente de radicales, de raíz cuadrada, radical con índice, está entonces raíz cuadrada y aquí raíz cúbica y también hay unos radicales comunes. Está todo el componente de los símbolos de las integrales, de los operadores, de los corchetes, de las funciones seno, coseno, tangente, secante y cosecante.
está todo el componente de los acentos, está toda la parte de lo que tiene que ver con límite, logaritmo, límites, están los componentes de los operadores y está el componente de cuando yo necesito utilizar o que requiera las matrices. Entonces vamos a insertar una fórmula aquí. Voy a decirle que voy a arrancar con un radical y que este radical que hay aquí es este. Quiere decir que yo le voy a decir que aquí voy a utilizar entonces un superíndice que es raíz esta, y le voy a decir que dentro de este cuadrito que hay aquí, yo voy a necesitar una fracción. En la fracción de la parte superior, le voy a decir que voy a colocar entonces otro radical, que lo voy a dar por raíz 5, y aquí le voy a escribir 3x más, voy a utilizar entonces una fracción, perdón, fracción no, un índice, y le voy a decir que aquí voy a escribir L elevado a la 6. Listo. Mire que este número me quedó como superíndice. Si yo sigo escribiendo ahí, todo lo que siga escribiendo sigue quedando como superíndice. Tengo que darle flecha a la derecha para poder que él descargue de allí y yo le pueda decir entonces, por ejemplo, yo necesito que eso lo multiplique por 8x más 2. Y listo. Cierro el paréntesis y luego me vengo aquí. Y supóngase que aquí en la mitad voy a decirle que voy a adicionar una matriz de 4 por 4. Como no tengo sino 3 por 3, yo lo único que le digo es, me ubico aquí en este elemento, le doy clic derecho y le voy a decir que voy a insertar, le voy a decir que una fila adelante, ¿sí? Me queda de 4 filas, pero me hace falta una columna. Entonces voy a decirle que voy a insertar y que voy a insertar unas columnas adelante para que me quede 1, 2, 3 y 4. Quedó de 1, 2, 3 y 4. Ahora sí yo puedo empezar a digitar los números. Y como necesito que esta matriz me quede dentro del paréntesis, la selecciono toda completa y vengo y le voy a decir, bueno, yo necesito unos corchetes, voy a decirle que es este paréntesis y automáticamente me coloca el esto. Si adicional a eso yo necesito seguir escribiendo, pero que me quede por fuera de esto, yo lo único que hago es, mire que aquí estoy en la parte inferior donde está la matriz, si yo le doy flecha a la derecha, básicamente él me va a empezar a quedar por fuera del radical de este primero. Y si le doy otro, pues me va a empezar a quedar por fuera del otro radical. Y le voy a decir que esto es más bx por, voy a decirle que aquí voy a utilizar un índice. Y le voy a decir que es 3 a la quinta. Le voy a decir menos. Decirle menos. O lo que pasa aquí, mire que me salí de la fórmula básicamente, ¿sí? Entonces yo necesito venir acá y decirle que voy a utilizar un componente de un subíndice, le voy a decir que es logaritmo en base 10 y le doy clic por fuera. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Básicamente dejé planteada una fórmula que necesitaba representar. Cuando yo hago mis trabajos básicamente de investigación o de matemáticas, todas las fórmulas que yo utilizo dentro de estas, pues las coloco de esa mano o las escribo. Pero ya con esta herramienta de Word lo que me permite básicamente es que yo la pueda dejar organizada y de una vez planteada acá. Claro, esta ecuación. Sí, profe.
¿Los demás están claros? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, para esa actividad también hay entonces un taller que usted debe de ejecutar, que está aquí, que se llama taller de ecuaciones. Entonces recuerde, aquí sube el taller de formularios heredados y aquí el taller de ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación que tiene que crear? Básicamente son estas. Quiere decir que esta ecuación va en una fórmula, esta va en otra, va en otra, va en otra y va en otra. Igual que esta, básicamente. La debe de crear y subirla aquí donde está subir taller de ecuación. Esa está para entregar entonces 4 de noviembre a las 23:59 y tenemos este de subir el formulario de el taller de formularios heredados también está entonces para vencerse. El 4 quiere decir la siguiente tutoría. ¿Queda claro hasta allí? Profe, hay que hacer esas mismas fórmulas. Sí, claro. Ah, Las ok. que hay aquí, las que hay planteadas acá en el taller. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Hay alguna duda? No, profe, pues de pronto, pues si pues se pueda subir el video de la tutoría lo más pronto posible a la plataforma. Claro que sí. Bueno, entonces necesito que por el chat me, me coloquen sus nombres para poder tomar asistencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿No hay nadie más? Ok. Esos quedarán entonces en la asistencia. Les recuerdo lo siguiente. Recuerde que la asistencia también lo que hace es que usted por inasistencia pueda perder la materia. Tenga en cuenta y tenga también presente eso, que veo que hay muchos que ingresan, dejan el usuario activo y se van. Y cuando yo pido los nombres y no están, pues yo le coloco la inasistencia. Entonces, veo que aquí hay conectados 10 y solamente veo 7 que enviaron el correo o los nombres. Es especial cuidado Profe, yo con estoy eso. acá, Por eso, yo solamente pero no tomo escuché la la asistencia información. de los que están aquí, de los que me acabaron de enviar. ¿Sí? ¿Cuántos habían? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya apareció uno más. Entonces, especial cuidado con eso, porque si no, pierde la materia por inasistencia. Entonces, si la pierde, después no me vaya a decir, no, es que yo sí asistí. No, tenga presente eso, por favor. Entonces, Alejandro apenas lo colocó ahorita, 19:37. Entonces, especial cuidado. Fabián también lo colocó a las 16:36. Es especial cuidado con eso. No quiero que alguien vaya a perder la materia por inasistencia porque realmente no están en línea. Entonces, para que no se lleve sorpresas más adelante. ¿Eso queda claro para todos? Profe, una pregunta a las personas que pues trabajamos y dijimos desde el principio de que de pronto había una semana que estábamos 6 a 2, que podíamos estar en la clase y otra semana 2 a 10. En esas tienen pues ahí en cuenta lo de la excusa de que estamos pues trabajando.
Si la universidad les aceptó de esa forma, claro, ellos validarán. Yo lo único que hago es que solamente miro cuáles fueron los que realmente asistieron y con esos básicamente empiezo a tomar asistencia. Entonces lo que hice ahora básicamente es, venga, regístreme el nombre por favor y con eso tomo asistencia. Porque es que yo veo 10 y me mandan 7. Entonces si yo veo 10 conectados y efectivamente me enviaron 7, es listo. Quiere decir que hay 3 que están por fuera, así estén logueados ahí y se estén viendo allí en la pantalla. Entonces, digamos que el que no ingresó desde el comienzo porque está laborando, pues básicamente quedará registrado como inasistencia, pero la universidad lo que hace es validar contra lo que ustedes les han presentado allí como documento dentro de lo que de la solicitud que le hicieron de que estaban laborando. Eso es claro. ¿A todos les queda claro lo de la inasistencia? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, señor. Sí, pues, muy claro. Listo. Entonces, deme 5 minutos, yo registro esta asistencia, por favor.
Bueno, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Hay un taller práctico de Excel que la idea es que lo miremos también ahora dentro de una parte de lo que necesitamos desarrollar. ¿Todos ya han trabajado en Excel? ¿O quién no ha trabajado en Excel? Lo más básico, profe. Ok. ¿Los demás? Sí, profe, lo básico. Sí, lo Yo, básico. yo manejo Bueno. un cuadro de inventario. Sí, pues realmente uno conoce lo básico en Excel, es que Excel es bastante complejo. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, Excel, básicamente todos conocen que está compuesto de columnas y de filas. ¿Cuántas filas tiene en la versión 2007 hacia adelante? Excel está compuesto por 1.048.576 filas. ¿Cómo hago para irme hasta el final? Estando ahí, yo en el teclado presiono una sola vez fin y luego flecha hacia abajo. Y efectivamente él me lleva hasta la última fila que tiene Excel, que es de 1.048.576 filas. ¿Y cuántas columnas? Vuelvo y hago lo mismo, fin y flecha para la derecha. Tiene combinaciones desde la A hasta la XFD, es decir, que tiene demasiada cantidad de columnas más las 255 hojas que yo puedo tener dentro de Excel. Entonces, quiere decir que yo puedo tener demasiada información dentro de todos estos elementos. A diferencia de Word, Excel sí trae una barra de fórmulas y trae una barra o un cuadro de nombres donde básicamente me muestran qué celda estoy. Si yo me ubico aquí, me dice que estoy en la D2, si me ubico aquí, me dice que estoy en H5 o en A1. Entonces, yo puedo empezar a ir trabajando las fórmulas que yo necesite. Por ejemplo, si yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y yo necesito coger y multiplicar por el número 2 cada uno de estos valores que hay aquí, pero lo que necesito es que el resultado me quede nuevamente aquí. Es decir, que cuando yo multiplique 1 por 2, aquí me debe aparecer 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6 y me debe quedar aquí. ¿Cómo harían eso? Profe, qué pena, ¿me repite? Sí, señor. Yo tengo estos valores en Excel. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6 y 7. Y aquí tengo el número 2. Yo necesito multiplicar este 1 por el 2 y que el resultado me quede aquí. Quiere decir, aquí ya no aparecería 1 sino el 2. Igual, multiplicar esta que hay aquí, que es 2 por 2, y aquí me va a aparecer el 4. Y aquí 3 por 2, 6, me va a aparecer el 6 aquí. Aquí 4 por 2, 8, me va a aparecer el 8 aquí. Aquí 5 por 2, 10, el 10 me va a aparecer aquí. 6 por 2, 12, el 12 me va a aparecer aquí. Y 7 por 2, 14, y el 14 me va a aparecer aquí. ¿Cómo se haría eso? Bueno, profe, yo lo haría así. En el A1 pondría igual, ¿Sí? igual, 1 por, Este. me voy a, selecciono ese, ya. Listo. Y para la siguiente. Para ese sería igual, 2 por 2, así. Es. Ujú. Yo lo haría Listo. así. Ok. ¿Los demás qué opinan? ¿Cómo lo harían?
No se puede poner igual y señalarlas todas para que de una vez, pues para multiplicarlas todas de una vez. O sea, yo le diría esto y después que señalo esto y los arrastro, ¿ok? Y selecciona ya una por una. Bueno, sí, eso fue el que hicimos ahora. ¿Quién más? Ahí tocaría darle igual 1 por C1, F4. Y arrastramos a ver qué tal. ¿Quién da más? Pero yo tengo una pregunta, es que se me había caído el internet. ¿Han visto algo más aparte de esto? No. Ah, bueno, se me ha caído el internet por un rato y cuantas pensé que habían visto algún otro tema. No. Ah, bueno, Entonces, muchas gracias. para hacer esto, yo lo voy a hacer con copiar y pegar. ¿Cómo se hace? Yo me posiciono en el número que tengo aquí, por el cual voy a multiplicar, le doy control C o copiar, vengo y marco estos datos que hay aquí, le doy clic derecho, vengo y le digo que voy a hacer un pegado especial, y aquí en pegado especial, yo le voy a decir que voy a hacer es una operación matemática, ¿cuál? Voy a multiplicar y le doy aceptar. Y ya me aparece el 2 aquí, el 4 aquí, el 6 aquí, el 8 aquí, el 10 aquí, el 12 aquí y el 14 aquí. ¿Claro está allí? ¿Hay alguna Sí, pregunta? profe. Pero de igual manera puede salir como le dijimos ahorita. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando usted tiene 15.000 filas, pues se va a demorar mucho. Ah, sí. Permítame un momento, por favor. Bueno, entonces, Excel también tiene varios elementos y son los siguientes. Tiene una característica Excel de que yo puedo digitar cualquier tipo de información en las celdas, es decir, si yo digito letras, números, porcentajes, etcétera, miren que hay una característica especial y es que el texto queda alineado a la izquierda y los números quedan alineados a la derecha. De igual forma, si yo registro una fecha, esa fecha queda alineada básicamente a la derecha cuando es una fecha correcta. Si yo le digito, por ejemplo, digamos que voy a digitar 12/23 del 2020, mire que él no reconoce esto como una fecha, porque para él no hay mes 23. Quiere decir que yo pude haber representado 23 de diciembre del 2020. Para Excel esto no es una fecha porque él no lo está reconociendo como fecha y me está quedando alineado básicamente a la izquierda. Entonces, por eso en Excel yo tengo que prestar especial cuidado cuando yo necesito utilizar valores. Recuerden que entonces Excel tiene los operadores matemáticos como son el más, el menos, está la multiplicación, está la división, está el componente de la potencia, y hay que tener especial cuidado. Los elementos o los símbolos matemáticos de mayor jerarquía, básicamente
corresponden a la multiplicación, la división y la potencia. Estos son de menor jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una operación matemática, por ejemplo, yo le puedo decir a Excel igual a 1 más 3 multiplicado por 4 menos 2. Cuando hago esta operación matemática, él me está diciendo, usted está sumando, mire que me dio 11. Él lo primero que hace es 3 por 4, 12, ¿sí? Más 1, 13, menos 2, 11, que es el resultado que me está dando allí. Pero efectivamente, yo necesitaría es que él no me diera eso. Es decir, yo le tendría que decir, venga, no, yo lo que necesito es que me reste y luego me multiplique. Si yo quiero hacer eso, yo tengo que empezar a utilizar los paréntesis para poder empezar a hacer una operación totalmente diferente a la que yo necesito. Básicamente aquí yo tendría que, es 1 más 3 me da 4, pero 4 menos 2 me da 2 y quiere decir que esa multiplicación me debe dar ¿cuánto? 8. Entonces, mire que los operadores matemáticos, y como yo los coloqué dentro de Excel, básicamente me van a arrojar un resultado que es, se asume que usted, que es el que está haciendo la fórmula, es el que debe de conocer qué resultado es el que debe arrojar. Es diferente cuando yo los tengo agrupados en paréntesis a cuando realmente lo tengo con otro tipo de operación. Puede ser de que yo le diga, venga, no, yo necesito entonces que usted, Excel, me coja esto y lo multiplique. Y luego haga la resta, ¿sí? Entonces, aquí, mire que sí me sigue dando el 11, porque el operador que yo estoy agrupando aquí es 3 por 4. Sigue siendo la misma operación que teníamos ahora cuando teníamos el 11 sin los paréntesis, pero cuando yo efectivamente empiezo a agrupar diferente, el resultado empieza a realizarse o a ejecutarse con otra característica que realmente es la que uno debe tener presente. Claro esto entonces. Excel tiene una característica también y es que cuando yo necesito crear números, básicamente yo puedo seleccionar estos 3 números y si necesito rellenar de aquí hacia abajo, pues básicamente lo que hago es empezar a colocarlos hacia abajo. Esta puede ser una forma. Hay otra forma que me permite a mí rellenar esos números con un alcance definido. Es decir, si yo necesito entonces básicamente rellenar esto, pero que solo vaya hasta la 36, yo le puedo decir a Excel, después de haber marcado todo esto, incluyendo estos números, hasta abajo, yo le voy a decir a Excel, bueno, yo necesito rellenar unas series y le voy a decir que el incremento es de 1 y que el límite va a ser hasta el número 36. Y le doy a aceptar. Efectivamente, cuando yo vengo y miro, estos números van de 1, 2, 3, 4 con incrementos de 1 en 1 y solamente se fueron hasta el 36. Miren que cuando yo le doy series, él automáticamente evidenció que yo tengo una columna seleccionada que es un componente lineal y yo le pudiera decir, venga, yo necesito que el incremento sea de 2 en 2 y básicamente hasta el 90 y le doy a aceptar. Sí, entonces me dice 1, 3, 5, 7, 9, 60 y viene hasta el número antes o el igual del 90. Este componente de rellenar básicamente puede ser entonces con unas fechas. Puede ser que yo le diga, venga, vea, hoy estamos básicamente a 29 de octubre del año 2020 y puede ser de que yo le diga a Excel, venga, señor Excel, yo necesito que a partir de esta fecha usted me rellene una serie, automáticamente él definió que era cronológica, es decir, es en el tiempo. Yo le voy a decir, yo necesito que sea mensualmente y que el incremento sea de 1 en 1. Quiere decir que aquí me va a aparecer 29 de noviembre, 29 de diciembre y así sucesivamente. Todos van a quedar básicamente, porque aquí me queda 28, porque recuerde que febrero de 2021 no tiene 29 días y efectivamente todos van a quedar con 29
exceptuando también 2023, que tiene 28 días. Entonces yo también le puedo decir, venga, Excel, yo fuera de eso, yo no necesito que me los incremente mes a mes, sino año a año, y en incrementos de uno en uno. Entonces mire que es 29 días de 2020, 21, 23, y así sucesivamente hasta rellenarlo. Entonces las series yo les puedo decir también cómo necesito que me las coloque y cuál es el límite que yo puedo utilizar. ¿Es claro hasta allí? Sí, señor. Ok. Entonces, en la plataforma hay un taller de Excel que la idea es que lo empecemos a ir desarrollando poco a poco. Recuerden que la siguiente clase tenemos la evaluación con respecto al taller de Word, el taller práctico de Word, que usted ya lo tiene muy desarrollado y casi culminado. Dentro de 8 días, entonces la evaluación la vamos a ejecutar de la siguiente manera y es, cada uno va a tener el archivo presente y lo va a tener disponible para que lo podamos mirar y que ustedes puedan compartir la pantalla y mostrarnos, pues básicamente, los elementos que usted desarrolló dentro de ese taller. Vamos a ser muy puntuales en eso, es decir, cuando hablo de ser muy puntuales, es que vamos a preguntar 3 o 4 elementos que usted haya desarrollado en ese documento y que nos explique brevemente dónde quedó dentro de ese documento y cómo fue que efectivamente lo utilizó. Es decir, que entonces esa es la evaluación que vamos a desarrollar Profe, en la qué siguiente pena, clase. es que no me volvió a caer el internet, tengo muchos problemas con el internet hoy. ¿Qué más han hecho aparte de lo que está explicando en Excel? No, vimos la parte de rellenar y estamos hablando con respecto a la parte de cómo vamos a realizar la evaluación. Ah, pensé que tenía que haber algo del taller que estemos mostrando. No, estamos hablando de la evaluación. Estamos Ah, listo, hablando de que profe. la evaluación la vamos a hacer la siguiente clase, que a cada uno le vamos a permitir que nos comparte y nos muestre en línea lo del taller y con base al desarrollo del ejercicio de lo que usted pudo realizar en Word, vamos a hacer unas preguntas pertinentes a eso. Es decir, de las 40 y algo de actividades del taller, vamos a preguntar algunas. Muéstreme usted cómo giró las páginas en la y le cambió las márgenes. Ah, pues vea, esto lo tengo en esta parte de este documento y lo hice así, de esta forma. ¿Es claro eso? Sí, señor. De acuerdo. Muchas O gracias. sea, toca desarrollar todo este taller y ya usted dentro de 8 días nos pregunta un punto, Sí, el punto que usted quiera. sí, 1 o 2 puntos, o 3 pueden ser, o 4. Porque hay unos muy elementales, entonces yo Sí, creo que sí. Sí, esos no van a caer ahí, pues, básicamente. sí, Bueno, profe. entonces, este taller de Excel, digamos que básicamente está dado para que usted coloque estos elementos o estos datos o los registre. Entonces, el taller está dado por lo siguiente. Me dice, en la hoja número 1 debe cambiarle el nombre y colocarle elementos y digitar los datos conforme a los encabezados en ella descritos. Mire el ejemplo en la siguiente página. En la siguiente página están los nombres de las columnas. Está el código, el nombre, el stock mínimo, la cantidad, la unidad de medida, el valor unitario, el valor total, el IVA, el valor total incluido IVA, el grupo, etc. ¿Qué quiere decir? Que usted va a colocar el código del elemento, el nombre, que es el stock mínimo, que aquí también lo explicamos. Me dice que se tienen que digitar 30 datos, que los encabezados básicamente van a estar dados en negrilla y un color de las letras, etc. Me dice, el campo de la hoja de elementos llamado stock mínimo debe tener la cantidad mínima que debe tener los elementos antes de pedirlos nuevamente. Como vamos a trabajar entonces con un inventario Oncardes, básicamente estamos diciendo que el stock mínimo que en este caso de este ejemplo de los lápices deben existir son 2, de bloc carta 3 y así sucesivamente. Es decir, que hoy muchas empresas trabajan con unos stock mínimos
para poder darle continuidad a todo su proceso. Por eso se define el stock mínimo como una cantidad mínima que se debe tener. Y con base a eso, pues básicamente es que debe trabajar una compañía. Debe tener la cantidad, debe tener una unidad de medida. La unidad de medida es cómo vienen esos elementos. Puede ser que vengan en unidad, en cajas, puede ser que vengan en paquetes, puede ser que se vengan en sobres, en octavos, como viene en la cartulina, etc. El valor unitario es el valor unitario de cada lápiz en este caso. Y el valor total, pues básicamente es coger esta cantidad que yo tengo y multiplicarla por este valor unitario, que eso es lo que me está mostrando aquí. Yo cojo 5 unidades por 700, me está diciendo que eso vale 3.500. El IVA es un porcentaje que yo voy a registrar y el valor total incluido el IVA básicamente está dado ¿por qué? Por este valor multiplicado por el porcentaje más el mismo valor neto de ese elemento. Porque aquí me están diciendo, colóqueme el valor total del IVA. Si yo no le sumo estos 3.500 que hay aquí, que es lo que me valen mis elementos sin IVA, lo único que estaría hallando allí es el porcentaje. Y me están pidiendo que es básicamente el valor total, incluyendo el IVA. Me dice el grupo, aquí vamos a dejar estos dos campos en blanco por el momento. Fecha de la última compra y aquí un tipo de movimiento que puede ser entrada o salida. El ejercicio que hay aquí, entonces me dice que hay que crear una hoja que se llama grupo, como muestra acá abajo, código del grupo y grupo, que son los encabezados que tiene, y tiene código del grupo y nombre del grupo. ¿A qué se refiere eso? Estos elementos que hay aquí, básicamente, obedecen a que cada uno de ellos están dentro de un grupo. Aquí tenemos grupo de papelería, de miscelánea y de aseo. Quiere decir que aquí deben de existir elementos entonces que pertenecen a papelería, miscelánea y aseo. Si usted ve aquí casi todos pertenecen al grupo 10, que es papelería. Profe, Señor. lo del IVA es dependiendo, ¿cierto? Del producto. Sí, claro, hay unos IVA diferenciales. Pueden ser menos del 19 y máximo del 19, sí, claro. Hay otros productos como los automóviles y todo eso, que si no estoy mal, creo que tienen el 22% de IVA. Sí, hay unos elementos que tienen un IVA mucho más alto como tal. Ya la idea es que para el ejercicio, pues coloquemos unos IVA diferenciales. Es decir, que no todos sean el 19, sino que sean 20, 18. Y Listo, así profe. sucesivamente. Tal IVA que uno quiera. Sí, sí, para el caso del Averiguarlo. ejercicio, sí. Listo. Me dice que en los encabezados de las columnas del grupo deben de estar en negrilla, con colores. Las hojas generadas y creadas anteriormente deben de quitarle las líneas de división. ¿Cuáles son las líneas de división? Son estas que hay aquí que se enmarcan dentro de esto. ¿Dónde está ese componente? Si yo me vengo aquí a vista, aquí está básicamente la línea de la cuadrícula. Si yo le doy clic ahí y las quito, mire que la línea de división o de cuadrícula desaparece. Me dice entonces también que en la hoja 3 hay que cambiarle el nombre por entrada y digitar los datos. ¿Cuáles datos? Pues voy a digitar, en la hoja 3 se llama entrada y voy a digitar varios. ¿Cuántos? Pues no me han dicho cuántos, yo ya defino cuántos voy a registrar aquí. Aquí está entradas, entonces yo básicamente digito los que yo considere que sean suficientes para poder hacer el ejercicio. Me dice que en la hoja de entrada hay un campo llamado impuesto que se debe crear una lista de validación. Siguiente clase, si nos queda tiempito, miramos que es el componente de la lista de validación, igual el que se va a colocar en la hoja de salida. La hoja de salida básicamente, ¿qué es lo que va a tener? La hoja de salida va a tener entonces también los mismos elementos que tenemos acá. Y me dice que en la hoja de elementos, en las columnas, como tipo de movimiento, se debe crear una validación. Este componente de validación que hemos mencionado en estas hojas
vamos a dejar para desarrollarlo la siguiente clase. Sí, la idea es que usted empiece a registrar los datos y que para la siguiente clase, después de la evaluación, al menos ya tengamos registrado toda esta hoja, el grupo, entrada y algo de salida. Profe, pero ahí decía que era para el 4, entonces como van a quedar cosas pendientes, Yo, se revisa lo que tenemos, lo subimos no, y ya seguiríamos o agregaríamos más cosas o cómo. sí, claro, hay que agregar más cosas. Ya voy a mirar la parte de las fechas que hay allí para modificarlas y que nos queden acorde con lo que realmente necesitamos. Entonces dice que este componente, el taller práctico de Excel, lo dejaríamos para el 11 de noviembre. Entonces, ese taller quedaría entonces para el 11 de noviembre, para que lo puedan subir y para que tengan tiempo entonces, básicamente, para desarrollarlo y que lo puedan trabajar. Claro, claro está allí. Profe, esa Y tabla los tiene que quedar otros para el así 4. como... ¿Cómo? Que la tabla tiene que quedar así parecida a la que usted tiene en la, bueno, en la página, digámoslo así. ¿Pero cuál? ¿La de formularios heredados o la tabla? Porque la tabla ya le deben de haber subido. No, hablo del de Excel. El de Excel lo vamos a dejar para el 11 de noviembre. Pero la idea es irlo llenando. Sí, claro. O sea, entre más le pueda avanzar a ese, pues mucho mejor, porque lo va a tener mucho más rápido. Hay preguntas. ¿Pero usted nos da las tablas o nosotros las tenemos que hacer? Es lo que quiere decir el compañero. ¿Usted No, nos da unas tablas o nosotros las tenemos que ir haciendo? ustedes las van haciendo con los encabezados que yo les dejo ahí en el taller. Es decir, en el taller dice que usted debe tener el código, el nombre del producto, y usted se va a inventar los datos que se van a registrar, cuáles son los códigos, usted qué es lo que va a trabajar, sobre qué inventario va a trabajar para tenerlo allí. ¿Sí es claro? Pues lo que le entendí es así, profe. Para el próximo miércoles bueno, hay plazo hasta el miércoles de entregar el del taller de la tabla y el de las fórmulas. Y tenemos que ir avanzando con este taller de Excel, pero ya es fecha finalizada hasta el 11 de noviembre, ¿correcto? Sí, señor. ¿Para todos queda claro Que es entonces? cuando nos hace el parcial sobre eso. Sí, vamos a ir evaluando cómo vamos a ir ajustando esa fecha para la presentación de esos trabajos y para las notas como tal. Bueno, de la universidad también entonces nos escriben con respecto a que la idea es que participemos también entonces en la parte de lo que tiene que ver con bienestar estudiantil dentro de la plataforma Moodle. Recuerde que entonces allí hay unos enlaces de bienestar. Básicamente está entonces acceder a los servicios de arte y cultura, deporte, recreación, atención psicológica virtual, desarrollo humano, promoción y prevención y emprendimiento. Recuerde que la idea es que participemos activamente dentro de estos elementos y pues lógicamente se también les dará una nota dentro de la nota de seguimiento que es la del 30% para que
tengamos en cuenta, por favor, ese componente y participar allí activamente. Pues, ¿Hay alguna? la información llega al correo, ¿cierto, profe? Eso de bienestar. No sé si les enviarán. Igual en Moodle ya está ese componente. Yo creo que ustedes están matriculados en un componente de de ese enlace. No sé si les llegaría algún enlace. ¿Cuál es el representante? Yo le miro, profe. ¿Quién es el representante del grupo? Bueno, hay el WhatsApp, entonces les envío cuál es el enlace para que ustedes puedan entonces acceder. Profe, sí, en el correo sí llegó algo sobre bienestar. Listo. Hay dos cosas, hay dos cosas ahí que mandó Alexandra. Listo. Igual ahí les acabé de enviar entonces al grupo del WhatsApp también el enlace para que puedan ingresar. ¿Hay alguna pregunta adicional? No, señor. Listo. Si no hay ninguna pregunta adicional, entonces vamos a dejar por hoy allí. Creería yo que básicamente entonces en unas 15 o 20 minutos ya debe estar el video subido en la plataforma de YouTube de la universidad y para que lo puedan consultar. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. De acuerdo. Por hoy vamos a dejar allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias. El enlace que acabé de enviar estaba, el enlace de bienestar estudiantil, está en el grupo del WhatsApp. ¿Hay alguien que esté por fuera del grupo del WhatsApp que lo tengamos que incluir? Yo, profe, Claudia Molina. Necesito el número del celular. Yo también, profe, ya se lo envío por el chat. Eso, por favor envíenlo por el chat para poder adicionarlos entonces. No siendo más, pues vamos a dejar por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche.